Imagina trabajar 2 años en casa de un millonario y que él ni siquiera sepa que existes. Cuidas a su hijo con todo el amor del mundo, pero para él eres invisible. Pero entonces llega un viaje al Caribe, te pones un bikini rojo y de repente todo cambia. Los hombres empiezan a notarte y ese jefe que nunca te vio ya no puede quitar sus ojos de ti. Y lo peor, tiene novia. Quédate hasta el final, porque esta historia te atrapará de principio a fin. Hay celos, hay tensión, hay ese romance por el que deseamos que funcione. Y te garantizo que el final te sorprenderá. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. Beatriz arregló la sábana de la cama de Heitor por tercera vez esa mañana, a pesar de saber que el niño desordenaría todo de nuevo en cuestión de minutos. Así había sido durante 2 años, desde que comenzó a trabajar como niñera en la mansión de los Drummond. Heitor tenía 6 años ahora, y ella conocía cada manía suya, cada miedo, cada sonrisa. El chico era la mejor parte de ese trabajo, sin duda alguna. «Pia, te vas a quedar aquí para siempre, ¿verdad?», preguntó Heitor, abrazando la almohada mientras la observaba trabajar. Ella sonrió con cariño. «Me quedaré mientras me necesites, mi amor. Entonces será para siempre», concluyó él con la lógica simple de los niños. Beatriz sintió una punzada en el pecho. A sus 26 años, se había convertido prácticamente en parte de la decoración de esa enorme casa. Los otros empleados la saludaban, claro. Pero para el jefe, Matthews Drummond, ella era solo una pieza más en el engranaje que mantenía su vida funcionando perfectamente. La trataba con educación, siempre cordial, pero distante. A veces pasaba junto a ella en el pasillo y apenas registraba su presencia. Un buenos días por aquí, un gracias por allá y nada más. No es que esperara algo diferente. Matthews era un exitoso empresario de 34 años, atractivo de una manera que hacía girar la cabeza de las mujeres en la calle y completamente fuera del alcance de alguien como ella. Beatriz sabía cuál era su lugar. Era la niñera. Punto final. Pero eso no impedía que sintiera su pulso acelerarse cuando él entraba en la sala, o que admirara secretamente la forma en que sonreía a su hijo en los raros momentos en que estaba presente. «Heitor, tu padre quiere hablar contigo». La voz de Helena, la ama de llaves, resonó por el pasillo. El niño saltó de la cama de inmediato. «¿Me llevará al parque?». Beatriz lo dudaba. Matthews rara vez tenía tiempo para paseos, pero no quiso decepcionar al chico. «Ve a ver qué quiere». Ella bajó las escaleras detrás de Heitor, manteniendo la distancia respetuosa de siempre. En la sala principal, Matthews estaba de pie junto a la chimenea, elegante en su traje oscuro. A su lado, sentada en el sofá, como si fuera la dueña de la casa, estaba Verónica. Beatriz sintió un vuelco en el estómago. Verónica Santana era la nueva novia de Matthews, y todo en ella gritaba dinero y superioridad. Rubia, alta, ropa de diseñador, y una mirada que podía hacer que cualquiera se sintiera inferior. Ella y Matthews llevaban juntos 3 meses, y desde el primer día, Verónica había dejado claro que consideraba a Beatriz insignificante. «Ah, la niñera», dijo Verónica sin siquiera mirarla. «Heitor, ven aquí, querido». El niño dudó, acercándose a su padre en lugar de a su novia. «Hola, papá». Matthews sonrió, y Beatriz notó que la sonrisa no alcanzaba por completo sus ojos. «Hijo, tengo una novedad. Vamos a viajar los 4. Una isla en el Caribe. 10 días de vacaciones. ¿Los 4? Heitor frunció el ceño. «Tú, yo, Verónica y Beatriz», explicó Matthews. «Ella vendrá para cuidarte». Beatriz abrió los ojos como platos. Nadie le había mencionado esto antes. «Señor Drummond, yo
Está todo arreglado, la interrumpió él, mirándola finalmente. Se te pagará bien por el tiempo extra, naturalmente. Verónica puso los ojos en blanco discretamente. ¿Era realmente necesario llevar a la niñera, Mateusz? Heitor ya tiene edad suficiente para comportarse. Tiene 6 años, Verónica, respondió Mateusz con un toque de impaciencia. Y quiero que se divierta, no que se aburra mientras resolvemos asuntos de adultos. Beatriz tragó saliva. La idea de pasar 10 días en una isla paradisíaca con Mateusz era a la vez emocionante y aterradora. Principalmente con Verónica allí, vigilando cada movimiento suyo. «Pia, ¿vas a ir de verdad?» Heitor corrió hacia ella y le agarró la mano. «Será increíble». «Sí, mi amor», respondió ella, forzando una sonrisa. Verónica se levantó, alisándose el vestido caro. «Bien, ya que está decidido, necesito ir de compras. No tengo nada adecuado para una isla tropical». Se acercó a Mateusz y lo besó en los labios de forma posesiva, marcando claramente su territorio. «Nos vemos en la cena, querido». Cuando ella se fue, el aire pareció volverse más ligero. Mateusz soltó un suspiro casi imperceptible. Y por un breve momento, Beatriz vio algo en sus ojos. Cansancio, tal vez. ¿O sería insatisfacción? «Beatriz», la llamó. Y ella se sorprendió de que usara su nombre de pila. «Gracias por aceptar. A Heitor le gustas mucho. Es un placer cuidarlo, señor». Él asintió con la cabeza y se retiró a la oficina, dejándola sola con Heitor y sus pensamientos confusos. Esa noche, mientras acostaba al niño, Heitor susurró: «Vía, ella no me gusta». «Verónica». Beatriz le acarició el cabello. «¿Por qué? Es falsa. Y mi papá está triste cerca de ella. Finge que está feliz, pero yo sé que no lo está». «¿Cómo sabes eso, mi amor?» «Porque cuando sonríe de verdad, sus ojos brillan. Con ella, no brillan». Las palabras del chico resonaron en la mente de Beatriz mucho después de que se durmiera. Tal vez Heitor, con su inocencia infantil, veía algo que los adultos insistían en ignorar. Los niños tenían esa capacidad. Ver a través de las máscaras que usaban los mayores. Ella fue a su habitación en la parte trasera de la mansión y comenzó a hacer la maleta para el viaje. 10 días en el Caribe. 10 días fingiendo que no sentía nada por su jefe. 10 días soportando las miradas de desprecio de Verónica. Sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado. El jet privado cortaba las nubes con suavidad y Beatriz todavía no podía creer que estaba allí. Nunca había viajado en avión antes, y mucho menos en una aeronave tan lujosa como esa. Los asientos eran de cuero color crema. Había una pequeña cocina equipada y el espacio era más grande que todo su apartamento. Ella y Heitor estaban acomodados en la parte trasera del jet, mientras Mateusz y Verónica ocupaban los asientos delanteros. La división era clara e intencional. Verónica se había asegurado de establecer las posiciones desde el momento en que llegaron al aeropuerto. «Mira las nubes». Heitor señaló por la ventana, con el rostro iluminado por la emoción. «Parecen algodón gigante. Son hermosas, ¿verdad?» «Sí». Beatriz sonrió, genuinamente feliz por la alegría del niño. Desde la parte delantera del avión, la voz de Verónica llegaba en fragmentos. Hablaba de restaurantes caros, de gente importante que conocía, de fiestas exclusivas. Mateusz respondía con monosílabos educados, su mirada a menudo perdida por la ventana. Heitor tiró de la manga de Beatriz y susurró: «¿Por qué mi papá está con esa chica aburrida?» Ella se inclinó hacia él. «Heitor, no debemos hablar así de los demás, pero es verdad. Ni siquiera me mira bien. Y cuando lo hace, es con esa cara de haber chupado un limón». Beatriz tuvo que morderse el labio para no reír. «A tu padre le gusta ella, así que tenemos que ser respetuosos». «¿De verdad le gusta?» El niño parecía pensativo.
Él no sonríe cerca de ella como sonreía cerca de mamá. Recuerdo un poco, ¿sabes? Recuerdo su sonrisa. El corazón de Beatriz se encogió. La madre de Heitor había fallecido cuando él tenía solo 3 años, víctima de un accidente automovilístico. Ella nunca la había conocido, pero veía las fotos esparcidas por la habitación del niño. Una mujer hermosa, de sonrisa cálida, completamente diferente a Verónica. A veces los adultos tienen razones que los niños no entienden, respondió ella suavemente. Pero tú eres adulta y tampoco lo entiendes, ¿verdad? Beatriz parpadeó, sorprendida por su perspicacia. Antes de que pudiera responder, Mateus apareció en el pasillo del jet. ¿Todo bien por aquí atrás?, preguntó. Sus ojos pasaron rápidamente por Beatriz antes de fijarse en su hijo. Papá, estoy viendo las nubes. Bea dijo que cuando aterricemos habrá playa con agua azul. Así será, campeón. Playa, piscina, todo lo que quieras. ¿Puedo hacer un castillo de arena? Tantos como quieras. Mateus revolvió el pelo de su hijo con cariño. Mateus, querido. La voz de Verónica llamó desde el frente. El champán se está calentando. Él respiró hondo, casi imperceptiblemente. Ya voy, miró a Beatriz. Si necesitas algo, solo pídeselo a la azafata. Gracias, señor Drummond. Dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y regresó junto a Verónica. 5 horas después, el jet aterrizó en una pista privada. El calor tropical los envolvió tan pronto como bajaron, y Beatriz se quedó sin aliento ante el paisaje. El mar era de un azul imposible. La arena blanca brillaba bajo el sol, y las palmeras se curvaban suavemente con la brisa. Esto es real, murmuró para sí misma. Bonito, ¿verdad? La voz de Mateus la sorprendió. Estaba justo detrás de ella, también admirando la vista. Antes de que ella pudiera responder, Verónica se materializó a su lado. El resort está a 10 minutos de aquí. Espero que las habitaciones sean adecuadas. Me aseguré de reservar la suite presidencial para nosotros. Un coche de lujo los esperaba. Durante el trayecto, Heitor no paraba de señalar todo. Los pájaros de colores, las flores exóticas, las pintorescas casitas a la orilla de la carretera. Beatriz compartía su entusiasmo en silencio, absorbiendo cada detalle de aquel paraíso. El resort era aún más impresionante que el paisaje. Elegantes chalets, esparcidos por jardines tropicales, piscinas de borde infinito y empleados sonrientes, listos para atender cualquier deseo. Señorita, el gerente se dirigió a Beatriz. Su habitación está en el ala de servicio, cerca del chalet principal. Es cómoda y tiene vista al jardín. Perfecto, respondió Verónica antes de que ella pudiera hablar. Así estará disponible cuando la necesitemos. Mateus frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Beatriz notó la tensión en su mandíbula, como si se estuviera conteniendo para no responder. La habitación de Beatriz era pequeña, en comparación con la suite donde se quedarían Mateus y Verónica. Pero a ella no le importó. Tenía una cama suave, un baño limpio y un balcón con vista a las flores. Era más que suficiente. De hecho, era más bonito que cualquier lugar donde ella hubiera dormido antes. Esa primera noche, después de acostar a Heitor en su habitación, Beatriz salió a su balcón. El aire estaba perfumado de jazmín y el sonido de las olas a lo lejos era hipnotizante. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en la gran ciudad. Fue entonces cuando los vio. Mateus y Verónica cenaban a la luz de las velas en una terraza privada. Verónica hablaba animadamente, gesticulando con la copa de vino. Mateus escuchaba, pero su mirada estaba distante, perdida en el oscuro horizonte del océano. Giraba el tenedor en el plato sin comer realmente, respondiendo ocasionalmente con asentimientos. Beatriz sintió una punzada en el pecho. No eran celos, se dijo a sí misma. Era solo tristeza.
tristeza por ver a un hombre claramente infeliz fingiendo que todo estaba bien, tristeza por Heitor, que merecía una familia de verdad, y tal vez, muy en el fondo, tristeza por sí misma, por desear secretamente algo que jamás podría tener. Se alejó del balcón y cerró la cortina, decidida a mantener sus sentimientos bajo control. Era solo la niñera. Estaba allí para trabajar, nada más. 10 días pasarían rápido y todo volvería a la normalidad. O eso esperaba ella. El segundo día amaneció con el sol brillando intensamente sobre la isla. Beatriz se levantó temprano, como de costumbre, y fue a buscar a Heitor para el desayuno. El niño estaba eléctrico de ansiedad. Pía, hoy vamos a la playa, ¿verdad? Lo prometiste. Saltaba en la cama sin parar. Lo prometí, sí. Desayunaremos primero y luego iremos. Moment. Quiero hacer el castillo de arena más grande del mundo. Mateus y Verónica aún dormían, lo que significaba que Beatriz tenía la mañana libre con Heitor. Mejor así. Menos tensión, menos miradas de reojo, menos incomodidad. Después del desayuno, regresó a su habitación para cambiarse. Abrió la maleta y encontró el bikini que había comprado especialmente para el viaje. Era rojo, sencillo, pero de buen gusto. Ella dudó por un momento. Hacía tiempo que no usaba ropa de baño. Su día a día consistía en uniformes discretos y ropa práctica para cuidar a Heitor. Casi había olvidado lo que era vestirse para sí misma. Se puso el bikini y se miró en el espejo. La tela abrazaba su cuerpo de forma elegante, resaltando curvas que ella misma había olvidado que tenía. Por encima, se puso un vestido ligero de algodón blanco y salió a buscar a Heitor. «¡Guau, Bia, estás guapa!», exclamó el niño al verla. Ella se rió, conmovida por el sincero cumplido. «Gracias, mi amor». «Vamos». La playa del resort era un sueño. Arena fina y blanca, agua cristalina en tonos turquesa y poca gente alrededor. Beatriz eligió un lugar a la sombra de un cocotero y extendió la toalla. Heitor corrió de inmediato hacia la orilla del agua. «¡No te alejes!», gritó ella, quitándose el vestido y quedando solo en bikini. El sol calentaba su piel deliciosamente. Beatriz cerró los ojos por un momento, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo. Allí, en aquella playa paradisíaca, no era la niñera que nadie notaba. Era solo una mujer disfrutando de un hermoso día. «¡Disculpa!». Una voz masculina la hizo abrir los ojos. 2 hombres estaban parados cerca de ella. Ambos eran guapos, bronceados, con sonrisas amables. Parecían tener alrededor de 30 años y vestían bermudas de marca. «¿Sí?», respondió ella, un poco sorprendida. «Lamento molestar», dijo el más alto. «Es que no pudimos evitar notarte. ¿Estás sola?». Beatriz sintió que su rostro se calentaba. «Estoy con el hijo de mi jefe», señaló a Heitor, que jugaba en la arena mojada. «Ah, ¿eres la niñera? Qué suerte tiene ese jefe», comentó el otro sonriendo. «Puedo decir que eres la mujer más hermosa que he visto en toda esta isla». «Totalmente de acuerdo», completó el primero. «Ese bikini rojo te queda perfecto. Resalta tus ojos». Beatriz no sabía dónde meter la cara. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y mucho menos tan directos. «Gracias, son muy amables». «Amables no, sinceros», se presentó el más alto. «Soy Marcos, y este es mi amigo Daniel. Estamos alojados aquí por una semana. Tal vez podamos tomar algo más». «¿Tarde? Hay un bar excelente en la piscina». Antes de que ella pudiera responder, algo la hizo mirar a un lado. Mateus caminaba por la playa junto a Verónica, que llevaba un diminuto bikini dorado y gafas de sol enormes. Estaban a unos 50 metros de distancia, pero Beatriz pudo ver claramente cuando Mateus se detuvo. Él la estaba mirando a ella. No, estaba mirando a los 2 hombres que la rodeaban, y su expresión era algo que Beatriz nunca había visto antes.
Su mandíbula estaba tensa, los ojos entrecerrados, el cuerpo rígido, como si estuviera listo para pelear. «Mateus, Mateus», llamó Verónica impaciente. «¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste?» Él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la escena. Beatriz en bikini rojo, hermosa bajo el sol tropical, siendo cortejada por dos hombres atractivos que le sonreían como si ella fuera lo más interesante del mundo. Algo ardió dentro de él, una sensación incómoda e intensa que no podía nombrar. O tal vez no quería nombrar. «Nada», respondió finalmente con voz extraña y ronca. «Necesito revisar algo. Vuelvo enseguida». «¿Revisar qué?» «Mateus». Pero él ya se estaba alejando, caminando en dirección opuesta a la de Beatriz, con los puños cerrados a los lados del cuerpo. Verónica se quedó plantada en la arena, furiosa, viendo a su novio desaparecer entre las palmeras. En la playa, Marcos todavía esperaba una respuesta. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Una copa esta tarde?» Beatriz negó con la cabeza, todavía perturbada por la mirada de Mateus. «Agradezco la invitación, pero no será posible. Estoy trabajando». «¡Qué pena!», suspiró Daniel dramáticamente. «Si cambias de opinión, estaremos en el bar de la piscina todas las tardes. Sería un placer enorme tener tu compañía». Los dos se despidieron con sonrisas encantadoras y se alejaron. Beatriz soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Heitor corrió hacia ella, cubierto de arena de la cabeza a los pies. «¿Quiénes eran esos chicos, Bea?» «Nadie importante, mi amor. Solo huéspedes del hotel». Ella miró de nuevo donde Mateus había estado, pero él ya se había ido. Verónica, sin embargo, todavía estaba allí, y su mirada cortante se encontró con la de Beatriz a través de la distancia. El mensaje era claro. Lo había visto todo y no estaba nada feliz. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna a pesar del calor. Algo había cambiado en ese momento. Ella podía sentirlo. La mirada de Mateus, la rabia de Verónica, los cumplidos de los extraños. Era como si un engranaje invisible hubiera comenzado a girar, poniendo en movimiento algo que ella no podía controlar ni entender por completo. «Pia, ¿estás bien?», preguntó Heitor, preocupado por su silencio. Ella forzó una sonrisa. «Sí, mi ángel. ¿Entramos al agua?» Mientras jugaba con el niño en las suaves olas, Beatriz trató de alejar los pensamientos confusos. Pero la imagen de los ojos oscuros de Mateus, ardiendo con algo que se parecía mucho a los celos, se negaba a salir de su mente. Mateus no podía concentrarse. Estaba sentado en el balcón del chalet, con la computadora portátil abierta sobre la mesa, pero las palabras en la pantalla no tenían ningún sentido. Su mente estaba atrapada en la imagen de esa mañana. Beatriz en bikini rojo, sonriéndole a dos extraños que la devoraban con los ojos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban tan cerca de ella? ¿Y por qué diablos le molestaba tanto? Cerró la computadora portátil con fuerza innecesaria. Necesitaba parar con eso. Beatriz era la niñera de su hijo, nada más. Una empleada competente y discreta que apenas notaba en el día a día. Al menos así fue hasta hace 2 días. Ahora, de repente, era todo en lo que podía pensar. «Mateus, ¿me estás escuchando?» La voz irritada de Verónica lo trajo de vuelta a la realidad. «Disculpa, ¿qué dijiste?» Ella resopló, cruzando los brazos. «Pregunté si vamos a cenar en el restaurante francés hoy. Dicen que el chef es premiado internacionalmente». «Claro, como quieras». Verónica se acercó, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. «Estás raro desde que llegamos, distante, distraído». «¿Qué está pasando?» «Nada, solo estoy cansado por el trabajo». Ella no pareció convencida, pero lo dejó pasar. «Voy a arreglarme para la cena». «Ah, y dile a la niñera que Heitor va a cenar con nosotros hoy».
Quiero demostrar que puedo manejar perfectamente a los niños. Matthews casi se ríe. Verónica y los niños combinaban como agua y aceite, pero asintió, sin energía para discutir. Encontró a Beatriz en el jardín con Heitor. El niño corría detrás de una mariposa azul, mientras ella lo observaba sentada en un banco de piedra. Al verla, Matthews sintió una punzada en el pecho de una manera que no sentía desde hacía años. Se había cambiado el bikini por un sencillo vestido de algodón azul claro, pero seguía siendo absolutamente hermosa. ¿Cómo nunca se había dado cuenta antes? Beatriz, la llamó, con la voz más ronca de lo que pretendía. Ella se levantó de inmediato, con las mejillas sonrojadas ligeramente. Señor Drummond, Verónica quiere que Heitor cene con nosotros hoy, en el restaurante del resort. Ella pareció sorprendida. Está bien, lo prepararé entonces. Tú también vienes. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Yo? Heitor se siente más cómodo contigo cerca. Y... dudó, buscando una justificación racional. Sería bueno tenerte en la mesa, en caso de que necesite algo. Beatriz no supo qué responder. ¿Desde cuándo Matthews Drummond insistía en su presencia? Está bien, murmuró. Voy a cambiarme. Esa noche, los cuatro se sentaron en una mesa elegante del restaurante. Verónica estaba deslumbrante en un vestido negro ajustado, joyas caras brillando en su cuello y muñecas. Beatriz llevaba el único vestido de fiesta que había traído, un modelo sencillo color vino que abrazaba discretamente sus curvas. Matthews no podía quitarle los ojos de encima. Cada vez que ella sonreía a Heitor, cada vez que se apartaba un mechón de pelo del rostro, sentía que algo se movía dentro de su pecho. Heitor, siéntate bien, regañó Verónica al niño por tercera vez en pocos minutos. Estoy sentado bien, refunfuñó él, malhumorado. Beatriz intervino suavemente. ¿Qué tal si elegimos qué vamos a comer? Mira, Heitor, hay pollo en salsa. ¿Te gusta? El niño se animó de inmediato, olvidando la irritación. Quiero ese. Con papas fritas puedo. Verónica puso los ojos en blanco con desprecio. Pollo con papas fritas. En un restaurante de 5 estrellas, con menú de degustación. Tiene 6 años, Verónica, dijo Matthews, su paciencia comenzando a agotarse. Déjalo pedir lo que quiera. La cena transcurrió tensa. Verónica monopolizaba la conversación, hablando de viajes caros, personas influyentes que conocía, fiestas en yates. Heitor se aburría visiblemente, balanceando los pies debajo de la mesa, y solo Beatriz lograba mantenerlo tranquilo, con susurros cariñosos y sonrisas cómplices. En un momento dado, Matthews notó un movimiento en el rabillo del ojo. Uno de los hombres de la playa, Marcos o Daniel, pasó junto a la mesa y saludó a Beatriz con una amplia sonrisa. Hola, linda. Bonita noche, ¿verdad? Estás deslumbrante. Beatriz devolvió el saludo, educada, pero breve. Buenas noches. El hombre siguió su camino, pero el daño estaba hecho. Matthews sintió que la sangre le hervía en las venas. Sus manos se cerraron alrededor de la servilleta de lino, con los nudillos blancos de tensión. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Beatriz lo miró, confundida por su tono. Nos encontramos en la playa esta mañana. Él y su amigo fueron amables. ¿Amables?, repitió Matthews, el tono cargado de algo que él mismo no quería reconocer. Verónica observaba la escena con ojos de águila. Matthews, ¿cuál es el problema? La niñera puede hablar con quien quiera, ¿no? Está libre por la noche. No hay problema alguno, respondió él rápidamente, dándose cuenta de que se había expuesto demasiado. Pero lo había. Había un problema enorme creciendo dentro de él, y estaba empezando a entender cuál era. Celos intensos, irracionales, por la niñera de su hijo. Después de la cena, mientras Verónica fue al baño a retocarse el maquillaje,
Mateus y Beatriz se quedaron solos por un momento. Heitor se había quedado dormido en el sofá del lounge del restaurante, exhausto por el largo día. «Está tan cansado», comentó Beatriz, acariciando el cabello del niño con infinita ternura. Mateus la observó, fascinado por su naturalidad, por el amor genuino que demostraba. «Eres muy buena con él, mejor que cualquier otra persona. No tiene que agradecer. Amo a este niño de verdad». «Lo sé, y él te ama». Hizo una larga pausa. «A veces pienso que eres más madre para él que cualquier otra persona podría ser». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Beatriz sintió que su pulso se aceleraba peligrosamente. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo antes de poder detenerse. «Claro, ¿por qué estás con ella?» «Con Verónica». Mateus la miró fijamente, sus ojos oscuros indescifrables en la penumbra. «Esa es una pregunta muy directa. Disculpa, no debí preguntar. No es asunto mío». «¿No?» Él la interrumpió. «Está bien. La verdad es que ya no sé la respuesta». Se miraron intensamente, la lluvia golpeando el techo, los truenos resonando cada vez más distantes. Algo magnético los empujaba el uno hacia el otro. Mateus dio un paso en su dirección. Beatriz contuvo la respiración. «¿Mateus?» La voz de Verónica cortó el momento como una cuchilla afilada. «¿Dónde estás? Necesito una pastilla para el dolor de cabeza». Beatriz retrocedió de inmediato, el hechizo roto. «Tengo que irme. Buenas noches, señor Drummond». Prácticamente corrió a su habitación, con el corazón latiendo descontrolado en su pecho. Detrás de ella, Mateus permaneció en el balcón, con los puños cerrados, la lluvia reflejando el caos en su mente. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Beatriz pasó los siguientes 2 días evitando a Mateus lo más posible. Se levantaba temprano, llevaba a Heitor a actividades en el resort y solo regresaba cuando estaba segura de que él estaría ocupado con Verónica. Era cobarde, lo sabía, pero no podía enfrentarlo después de esa noche en el balcón. ¿Qué casi había pasado allí? ¿Y por qué deseaba tanto que hubiera pasado? En el 7º día, el sol regresó con toda su fuerza, como si la tormenta nunca hubiera existido. El cielo estaba limpio, de un azul intenso, sin una sola nube. Heitor rogó ir a la playa de nuevo, y Beatriz no pudo rechazar esos ojos suplicantes. «Por favor, Bea, el agua debe estar calentita ahora». «Está bien, mi amor, iremos después del snack». Ella eligió una hora al final de la tarde, cuando sabía que Verónica estaría en el spa haciendo sus tratamientos de belleza diarios. Menos posibilidades de encuentros incómodos. «Bea, ¿puedo hacer un castillo bien grande esta vez?», preguntó Heitor, corriendo hacia la arena tan pronto como llegaron. «Puedes, mi amor. Me quedaré aquí mirándote». Ella se sentó en la arena suave, observando al niño jugar con total dedicación. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja, rosa y dorado. Era demasiado hermoso para ser real, como una pintura que alguien había derramado sobre el mundo. «¿Puedo sentarme?». La voz de Mateus la hizo saltar del susto. Estaba allí, en bermudas azules y camiseta blanca, descalzo sobre la arena. Parecía más joven así, menos el empresario poderoso y más un hombre común. Un hombre guapo, accesible, real. «Claro», respondió ella, con la voz temblándole ligeramente. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Por largos minutos se quedaron en silencio, observando a Heitor construir su castillo con absoluta concentración. «Me has estado evitando», dijo Mateus finalmente, rompiendo el silencio. Beatriz sintió que su rostro ardía. «Yo no estaba...». «Sí, lo has hecho. Y entiendo por qué». Después de esa noche en el balcón, ella no respondió. ¿Qué podría decir que no lo empeorara todo? Mateus respiró hondo, llenando sus pulmones de aire salado.
Beatriz, necesito ser honesto contigo sobre esa noche y sobre todo lo que está pasando. Señor Drummond, creo que es mejor no hablar de eso. Mateus. Él la interrumpió con firmeza. Llámame Mateus, por favor. Estoy cansado de formalidades entre nosotros. Él tragó saliva. Mateus. Él se giró para mirarla, sus ojos oscuros, llenos de algo intenso que ella no podía descifrar completamente. Me preguntaste por qué estoy con Verónica. La verdad es que me estaba engañando todo este tiempo. Pensé que necesitaba a alguien a mi lado, que Heitor necesitaba una figura materna en su vida. Verónica parecía adecuada, rica, bonita, del mismo círculo social. Y no es suficiente, completó Beatriz en voz baja. No, porque no la amo. Tal vez nunca la amé de verdad. Él miró hacia el horizonte donde se ponía el sol. Después de que mi esposa murió, me cerré por completo. Me sumergí en el trabajo. Ignoré todo a mi alrededor, incluyendo a mi propio hijo en muchos momentos, incluyéndote a ti. Beatriz lo miró confundida. ¿Yo? Estuviste allí, en mi casa, todos los días, cuidando lo más preciado que tengo en el mundo, y ni siquiera te veía. Eras como parte de los muebles para mí. Él negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de hombre ignora a alguien tan especial? Estabas sufriendo, dijo ella suavemente, tratando de suavizarlo. La gente lidia con el dolor de diferentes maneras. Eso no es excusa para ser ciego. Él se giró hacia ella de nuevo y había urgencia en sus ojos. Pero ahora te veo, Beatriz. Finalmente te veo, y no puedo dejar de verte. El corazón le latió tan fuerte que le dolió. Mateus, cuando vi a esos hombres a tu alrededor en la playa, sentí algo que no sentía desde hacía años. Celos. Celos de verdad, de esos que queman por dentro y no te dejan pensar con claridad. Él se rió sin humor. Yo celoso de la niñera de mi hijo. Patético, ¿verdad? No es patético, susurró ella. Estabas allí todo el tiempo y fui demasiado idiota para darme cuenta. Tu sonrisa, tu amabilidad, la forma en que cuidas a Heitor, como tus ojos brillan cuando estás feliz. Él extendió la mano, casi tocando su rostro, pero se detuvo a mitad de camino. Perdóname por tardar tanto en ver lo que estaba frente a mí. Beatriz sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. Esto es una locura. Tienes novia. Soy la niñera de tu hijo. La gente pensará que soy una cazafortunas que planeó todo esto. No me importa lo que piense la gente, pero a mí sí me importa. Ella se levantó, con el corazón roto. Eres mi jefe, Mateus. Vives en una mansión, viajas en jet privado, frecuentas lugares que yo ni siquiera soñaría con conocer. ¿Y yo qué soy? Una chica sencilla que cuida niños para pagar el alquiler. Él también se levantó, acercándose a ella. Eres mucho más que eso. Eres la mujer más genuina que he conocido, la más bondadosa, la más dedicada. Para, le pidió ella, con las lágrimas cayendo finalmente. Por favor, para. No puedo, ya no puedo seguir fingiendo. Estaban cerca ahora, tan cerca que Beatriz podía sentir el calor de su cuerpo, el perfume de su piel mezclado con el aire salado. El sol se ponía detrás de ellos en una explosión de colores, y Heitor jugaba ajeno a todo, concentrado en su castillo de arena. Yo también siento algo, confesó ella, con la voz quebrada por la emoción. Desde hace tanto tiempo. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque no está bien. Necesitas resolver tu vida primero. Y yo tengo miedo de lo que pueda pasar. Mateus sostuvo suavemente su barbilla, obligándola a mirarlo. ¿Y si lo resuelvo? ¿Y si termino con Verónica? ¿Pongo todo en orden? ¿Me darías una oportunidad? Beatriz quería decir que sí. Cada fibra de su ser gritaba que dijera que sí. Pero el miedo era más grande que el deseo. No lo sé, respondió ella honestamente.
Necesito pensar con claridad. Él asintió, respetando su decisión. Esperaré el tiempo que sea necesario. Ella se apartó, llamando a Heitor. Vamos, mi amor. Se está haciendo tarde y tienes que cenar. Mientras caminaba de regreso al resort con el niño, Beatriz no miró hacia atrás. Si lo hacía, sabía que correría de vuelta a los brazos de Mateus y olvidaría todas sus dudas y miedos. Y eso la asustaba más que cualquier cosa en el mundo. Verónica no era tonta. Lejos de eso. Había construido toda su vida social observando a la gente, leyendo entre líneas, notando cambios sutiles en el comportamiento. Y Mateus estaba diferente, muy diferente, distante, pensativo, siempre mirando hacia algún lugar que ella no podía alcanzar. En el 8º día en la isla, decidió que era hora de confrontarlo de una vez por todas. Necesitamos hablar, dijo durante el desayuno, con un tono serio y decidido. Mateus levantó los ojos del plato que apenas había tocado. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que te está pasando. Ella se cruzó de brazos, con una postura defensiva. Apenas me tocas, apenas me miras a los ojos. Pasas más tiempo preocupado por dónde está la niñera que por mí. ¿Crees que no me doy cuenta de estas cosas? Él se quedó en silencio por un largo momento, con el tenedor suspendido en el aire. Verónica tenía razón. Estaba siendo injusto con ella, arrastrando una relación que ya no tenía sentido. Tal vez nunca lo tuvo desde el principio. Verónica, comenzó él, eligiendo las palabras con sumo cuidado. Mereces a alguien que te ame de verdad, a alguien que te mire y sienta que su corazón se acelera. Ella abrió los ojos de par en par, la taza de café deteniéndose a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que yo no soy esa persona. Suspiró pesadamente, sintiendo el peso de las palabras. Entré en esta relación por las razones equivocadas. Pensé que necesitaba a alguien a mi lado, que Heitor necesitaba una figura materna. Pero no es justo para ti que siga fingiendo algo que no siento. ¿No es justo para mí? Ella se rió, pero no había humor en el sonido. Era amargo, cortante. Mateus, lo dejé todo por ti. Rechacé invitaciones de otros hombres, cambié toda mi rutina, traté de adaptarme a tu hijo complicado. Heitor no es complicado. Él la interrumpió, su voz se endureció. Claramente no le gustó. Pone mala cara cada vez que le hablo. Porque los niños sienten cuando algo no es genuino. Tienen ese radar natural. Verónica se levantó bruscamente de la silla, arrastrándola por el suelo con un ruido irritante. Es por ella, ¿verdad? Por la niñera. Te has enamorado de la empleada doméstica. Mateus también se levantó, enfrentándola. Esto no tiene nada que ver con Beatriz. ¡Mentiroso!, gritó ella, con el rostro rojo de rabia. ¿Crees que soy estúpida? Vi cómo la miras, cómo te pones tenso cuando otros hombres se acercan, cómo tus ojos la siguen por la sala. Es patético, Mateus. Tú, un hombre de tu posición social, babeando por una simple niñera que ni siquiera debe tener estudios universitarios. Cuidado con lo que dices, advirtió él, con la voz peligrosamente baja y controlada. ¿O qué? Ella se acercó a él, con el dedo índice en alto. ¿Me vas a cambiar por ella? ¿Te vas a convertir en el hazmerreír de los círculos sociales? El gran Mateus Drummond y la humilde niñera. ¡Qué historia romántica conmovedora! ¡Basta! Verónica. Él estaba tranquilo ahora, completamente decidido. La rabia había pasado y solo quedaba la certeza. Esto se acabó. No voy a seguir fingiendo algo que no siento. Eres una mujer hermosa e inteligente. Encontrarás a alguien que te valore de verdad, que te ame como te mereces. Pero ese alguien no soy yo. Ella lo miró fijamente durante largos segundos,
Su pecho subía y bajaba con la respiración pesada. Sus ojos estaban húmedos, pero se negaba a dejar caer las lágrimas. El orgullo era demasiado grande para eso. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente, su voz temblando por la contención. «Quizás. Pero prefiero arrepentirme de haber intentado ser honesto que seguir viviendo una mentira por el resto de mi vida». Verónica agarró su bolso con movimientos bruscos y mecánicos. «Me voy hoy mismo. No pienso quedarme ni un minuto más en esta isla ridícula mirándote a la cara». En la puerta, se giró por última vez, sus ojos centelleando. «Espero que tu niñera valga la pena, Matthews, porque acabas de tirar por la borda lo mejor que podría haber pasado en tu vida». Ella cerró la puerta de golpe, haciendo temblar los cuadros de la pared. Matthews se quedó parado en medio de la sala, sintiendo que un peso enorme se quitaba de sus hombros. Estaba hecho. Finalmente, estaba hecho. Dolía, pero era un alivio al mismo tiempo. Heitor apareció en la puerta de la habitación, con los ojos muy abiertos y curiosos. «Papá, ¿se fue Verónica?». La oí gritar. «Sí, hijo, para siempre». Había esperanza en su voz. Matthews se agachó para estar a la altura del niño, mirándolo a los ojos idénticos a los suyos. «¿Para siempre?». Heitor mordió su labio con vacilación. «Puedo decir la verdad. Siempre, campeón». Una enorme sonrisa se abrió en el rostro del niño, iluminándolo todo. «Bien. Ella no me gustaba, papá. Era falsa, y tú estabas triste cerca de ella». Matthews sintió que sus ojos le ardían por la emoción. «Lo sé, hijo. Lamento no haberme dado cuenta antes». Heitor lo abrazó con fuerza. «¿Ahora podemos ser realmente felices? ¿Solo nosotros dos y Bea? Vamos a intentarlo, campeón. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas». Corrió a abrazar a su padre con fuerza. 2 horas después, Verónica partió en el jet que Matthews había organizado a toda prisa. Él la acompañó al aeropuerto por educación y respeto, despidiéndose con cordialidad profesional. Ella no dijo ni una palabra durante todo el trayecto, con la barbilla en alto, los ojos fijos en la ventana. Cuando regresó al resort, Matthews fue directamente a buscar a Beatriz. La encontró en su habitación, haciendo las maletas con movimientos apresurados. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él desde la puerta. Su corazón se encogió al ver la escena. Ella se giró, con los ojos rojos por el llanto. «Necesito irme, Matthews. Después de todo lo que pasó, no puedo seguir trabajando para ti. No sería apropiado ni profesional. No». Él entró en la habitación decidido. «No voy a dejar que te vayas así. No puedes impedirme que renuncie. Puedo intentar convencerte de que te quedes». Se acercó a ella con pasos firmes. «Beatriz, terminé con Verónica». Él le abrió los ojos de par en par, dejando de doblar la blusa que tenía en las manos. «¿Qué?». «Terminé. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo, incluso antes de este viaje». Él tomó sus manos entre las suyas, sintiéndolas temblar. «Me pediste que resolviera mi vida primero. La estoy resolviendo. No quiero seguir viviendo de apariencias. No quiero seguir fingiendo sentimientos. Quiero algo real y verdadero. Te quiero a ti». «Matthews, yo te amo, Beatriz». Las palabras salieron con fuerza, con absoluta certeza. «Sé que parece una locura. Sé que es demasiado rápido, pero es la más pura verdad. Me mostraste lo que me estaba perdiendo en la vida. Me hiciste ver más allá de mi pequeño mundo cerrado de negocios y apariencias. Me hiciste querer ser un hombre mejor». Las lágrimas corrían por su rostro, sin control. «Tengo tanto miedo de lo que esto significa. Yo también tengo miedo». Él le acarició el rostro suavemente, secando las lágrimas. «Pero podemos tener miedo juntos. Podemos construir esto a nuestro tiempo, a nuestra manera, sin prisa, sin presión de nadie». Beatriz lo miró a los ojos, viendo allí todo lo que siempre había soñado en silencio. Amor verdadero. Respeto genuino.
promesa de un futuro real. Yo también te amo, susurró finalmente. Desde hace tanto tiempo que duele. Matthäus sonrió. Esa sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos e iluminaba todo su rostro. Entonces, delicadamente, se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, lleno de promesas y ternura infinita. Luego se volvió más intenso, llevando toda la pasión contenida de aquellos días de tortura. Cuando se separaron, ambos sonreían como tontos enamorados. Entonces, ¿te quedas?, preguntó él, esperanzado. Me quedo, respondió ella. Pero tenemos que ir despacio, con cuidado. Todo el tiempo del mundo, mi amor. Todo el tiempo del mundo. El regreso a Brasil fue completamente diferente al viaje de ida. Esta vez, Beatriz se sentó junto a Matthäus en el jet, con Heitor entre ellos, el niño irradiando pura felicidad. Ya no había divisiones, ya no había distancias artificiales, ya no había tensión en el aire. ¿Bea va a vivir con nosotros ahora?, preguntó Heitor esperanzado. Matthäus y Beatriz intercambiaron una mirada cómplice. Calma, campeón, dijo Matthäus con paciencia. Las cosas tienen que suceder en el momento adecuado. Pero os gustáis, ¿verdad? Os vi besándoos ayer. El niño se cruzó de brazos, satisfecho con su descubrimiento. Beatriz se sonrojó intensamente, con las mejillas ardiendo. Heitor, el niño se rió con ganas. ¿Qué pasa? Me pareció bonito. Mucho mejor que cuando besaba a Verónica. Eso era asqueroso. Parecía beso de pez. Matthäus no pudo contener la risa. Hijo, eres terrible. Soy sincero. Tú mismo dijiste que la sinceridad es importante, ¿recuerdas? Beatriz negó con la cabeza, sonriendo a pesar de la vergüenza. Ese niño era demasiado listo para su edad. En los días siguientes, establecieron una nueva rutina en São Paulo. Beatriz siguió viviendo en su pequeño apartamento, pero pasaba los días en la mansión cuidando a Heitor. La diferencia era que ahora Matthäus se aseguraba de estar presente siempre que fuera posible. Cenaban juntos los tres, veían películas acurrucados en el sofá, hablaban durante horas después de que el niño se dormía. La gente va a hablar, dijo Beatriz una noche, mientras tomaban vino en el balcón bajo las estrellas. Que hablen lo que quieran. ¿No te preocupa ni un poco? Matthäus le tomó la mano con firmeza. Lo que me preocupa es perder más tiempo fingiendo ser alguien que no soy. Pasé años viviendo para complacer las expectativas de los demás, para mantener las apariencias. Ya no quiero eso para mi vida. ¿Y tu familia? ¿Tus socios de la empresa? Mi familia quiere verme realmente feliz, y quien no acepte mi felicidad no merece estar en mi vida. Él la acercó más, sintiendo su perfume. Tú me haces feliz, Beatriz. Heitor te adora como si fueras su madre. Eso es lo que realmente importa al final. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose segura y protegida por primera vez en mucho tiempo. Los meses pasaron como agua que corre por un río, y su relación se fortaleció cada día más. Matthäus era discreto por naturaleza, y construyeron su amor lejos de los focos y los chismes. Los empleados de la mansión notaron el cambio, por supuesto, pero eran leales y respetuosos. Elena, la ama de llaves, llegó a comentar con Beatriz una tarde. Se siente bien ver al señor Drummond sonriendo de nuevo así, y Heitor nunca ha estado tan feliz en su vida. Beatriz dejó oficialmente el puesto de niñera después de 3 meses. No tenía sentido mantener esa formalidad cuando ella y Matthäus estaban juntos. Pero siguió presente en la vida de Heitor constantemente, ahora en un papel diferente, más maternal y natural. 6 meses después del viaje a la isla, Matthäus planeó una cena especial. Le dijo a Beatriz que era para celebrar su aniversario de novios, nada más elaborado. Ella se arregló con especial cariño, usando un elegante vestido azul marino que él le había regalado el mes anterior.
La cena fue preparada en la mansión, íntima y romántica. Velas esparcidas por todas partes, flores frescas perfumando el ambiente, música suave de fondo. Heitor estaba extrañamente agitado. Apenas podía quedarse sentado en la silla, balanceando las piernas sin parar. «¿Qué te pasa hoy, jovencito?», preguntó Beatriz, riéndose de su inquietud. «Nada», respondió él demasiado rápido, casi gritando. Mateus sonrió misteriosamente, sus ojos brillando. «Hijo, creo que es hora, ¿no?». Heitor saltó de la silla como si tuviera resortes en los pies y salió corriendo de la sala. Regresó segundos después, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul en sus manos temblorosas de pura emoción. Beatriz se llevó la mano a la boca. Su corazón se detuvo por un instante. «Mateus». Él se levantó tranquilamente y se arrodilló ante ella. Heitor se colocó orgullosamente al lado de su padre, extendiendo la caja abierta con cuidado. Dentro, un anillo de diamantes brillaba intensamente bajo la luz dorada de las velas. «Beatriz», comenzó Mateus, su voz ronca por la emoción contenida. «Entraste en mi vida silenciosamente y lo transformaste absolutamente todo. Me enseñaste a valorar lo que realmente importa. Me mostraste que el amor no se encuentra en las apariencias o las convenciones sociales. Me devolviste la alegría de vivir que creía perdida para siempre». Heitor interrumpió ansiosamente. «Cásate con nosotros, Bea». «Oh, por favor, por favor». Ella se rió entre lágrimas que corrían sin control. «Heitor», Mateus continuó con voz firme. «¿Aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas construir una familia de verdad con nosotros?» Beatriz los miró a los dos. El hombre que amaba profundamente y el niño que se había convertido en su hijo de corazón. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo la niñera que nadie notaba se había convertido en la persona más importante de esa casa? «Sí», susurró ella emocionada. «Sí, 1000 veces sí». Heitor gritó de alegría, saltando en su sitio. Mateus deslizó el anillo en su dedo con manos ligeramente temblorosas. Luego la besó profundamente, sellando la promesa de un futuro juntos. Una semana después, los tres regresaron a la isla donde todo había comenzado. Caminaban por la misma playa dorada, ahora como una verdadera familia. Beatriz llevaba el bikini rojo que lo había cambiado todo, y esta vez era Mateus quien la admiraba abiertamente. Sin culpa, sin esconder nada. «¿Ya? ¿Puedo llamarte mamá?», preguntó Heitor de repente, corriendo entre ellos sobre la arena mojada. Mateus miró a Beatriz, quien sintió que sus ojos se llenaban de nuevo de emoción desbordante. «Puedes, mi amor», respondió ella, con la voz embargada de felicidad. «Sería el mayor honor de toda mi vida». «Te amo, mamá». Heitor saltó a sus brazos con toda su fuerza. «Yo también te amo, mi hijo, con todo mi corazón». Mateus los abrazó, envolviendo a su nueva familia con brazos protectores. Allí, en aquella playa paradisíaca, donde todo había comenzado, Beatriz finalmente comprendió una simple verdad. El amor verdadero no necesitaba audiencia ni la aprobación de nadie. Solo necesitaba corazones sinceros, dispuestos a encontrarse y reconocerse. Ella había sido invisible durante tanto tiempo, escondida en las sombras de aquella mansión. Ahora, en los ojos de Mateus y en el abrazo de Heitor, era completamente vista, amada y valorada. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.